Bueno, hemos ido observando los papeles de trabajo, los diferentes, simplemente para ver qué procedimientos estaban documentados. Ahora lo que nos corresponde es ir viendo algunas características muy importantes que hacen al desarrollo del trabajo y en la confección de los papeles de trabajo. La referencia y correferencia son muy importantes dentro de lo que es el papel de trabajo. Y dentro de ello tenemos en la parte superior derecha, como dijimos normalmente realizado o escrito de color rojo, la referencia, ¿ya? Esta referencia es alfanumérica, ¿no? Una parte que es alfabética para distinguir componentes, grupos, y otra que es la numérica, ¿no? Normalmente esta es importante también para la correferencia, porque sin referencia no tendríamos nosotros la posibilidad de hacer la correferencia respectiva. La correferencia es utilizada para indicar que un dato o una cifra dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras o datos que figuran en otros papeles de trabajo. Y esto básicamente facilita el seguimiento y el análisis que se efectúe en una determinada cuenta. Entonces, algo muy importante que también nosotros debemos de ir considerando. Vamos a la parte de la ejemplificación de las reglas que nosotros debemos de tener en la parte de lo que es la correferenciación, ¿ya? Para esto voy a suponer algunos hechos. A ver, voy a ir viendo. Vamos a tener. Bueno, voy a suponer, para el ejemplo específicamente, que esta es una hoja. Ya me estoy dibujando una hoja, más o menos de esta manera. Dentro de esto, lo que nosotros tenemos que ir viendo es que cada hoja tiene su papel de trabajo, referencia también, ¿no? O sea, es una hoja, vamos a decir acá. La referencia de esta va a ser LC2 y de esta otra cédula va a ser LC2-1, ¿ya? Entonces vamos a suponer que son dos papeles de trabajo, ¿ya? Que el lápiz óptico no está bien. Bueno, dentro de esto tenemos específicamente dos hojas y en ambas tenemos que tener este monto. Miren, bolivianos 10.000, ¿no? Son cifras idénticas y nosotros con la correferencia indicamos que estas cifras están relacionadas unas con otras, ¿ya? Dentro de esto, el de la parte superior recibe información. O sea, proviene de una cifra que está colocado en otro papel de trabajo. Y cuando decimos que se recibe información, la referencia a ese papel de trabajo, observen ustedes, a este papel de trabajo, debe efectuarse a la izquierda o en la parte superior del monto significativo. No ambos, uno de ellos. Y eso mucho depende de la ubicación del monto en el papel de trabajo y el espacio que tenemos, ¿no? O sea, el espacio, si no hay a la izquierda, colocamos en la parte superior, si no hay en la parte superior, a la parte izquierda. Y si hay espacio en ambos lados, normalmente se coloca al lado izquierdo, ¿no? Entonces, significa que ese monto de 10.000 uno lo va a poder encontrar en otra cédula donde también está la evaluación específica de ese monto, ¿no? Y cuando manda información, está esta referencia. Acá nosotros la correferencia lo decimos manda a o va a. Estos 10.000 que están evaluados en esta cédula van a LC2. Y esa puede ser escrita a la derecha o en la parte inferior. Como verán, estamos cubriendo los cuatro lados del monto significativo. Y a golpe de vista, la auditoría se puede dar cuenta si viene o recibe información o si va o manda información. Esto no simplemente es por querer relacionarlo a la fuerza, no. Es básicamente la evaluación detallada. Normalmente, ¿dónde debería estar el detalle? Debería estar en esta hoja, ¿no? Aquí, el detalle.
significa que si bien está acá 10.000, estos 10.000 debería ser, por ejemplo, la suma, por decirles, de 5.000 detallado, ¿no? De tal manera que se tenga 10.000, ¿no? Pero ahorita lo que nosotros estamos viendo es básicamente la correferenciación del monto total, ¿ya? Entonces es muy importante esta correferenciación porque solo así podemos nosotros relacionar los distintos papeles de trabajo, ¿ya? Vayamos a ver otro de los elementos que son muy importantes y son las marcas de auditoría. Ahora, estas marcas de auditoría básicamente son para indicar algún trabajo realizado dentro de la cédula, ¿no? Resume el procedimiento que nosotros hagamos y no estar anotando cada rato qué trabajo hemos efectuado. Pero también es evidente de que hay ciertas marcas que sí son sencillos de elaborarlos, ¿no? En un sistema, pero difícil de hacerlo manualmente. Y la auditoría no siempre es en sistema, sino también manual, ¿no? Por ejemplo, por decir, yo utilizar una marca de ese tipo, esa tacita de té o esta otra, es medio complicado, a diferencia de estos otros que sí se pueden efectuar, ¿no? Es sencillo su realización, no hay problema y se utiliza normalmente, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos que hacer marcas de auditoría, normalmente hacemos eso, o sea, colocamos, por ejemplo, esto, está con una rayita ahí, pero si yo tengo con dos rayitas ya es otra marca. Ahora esa misma, además de tener el bien invertida, ya es otra marca. Con una rayita es una marca distinta, con dos rayitas ya son dos marcas, ¿no? Entonces, como ustedes estarán observando, básicamente, si yo coloco esa, también va a ser otra marca diferente. Le coloco una rayita, ya va a ser otra marca, con dos, otra marca. Entonces, normalmente no tenemos que complicarnos por estar dibujando las marcas igualito que el sistema, solamente que acá, como estamos en la parte de la era digital, bueno, también no hay este tipo de marcas, ¿no? De todas maneras, el auditor también para la parte digital, si quiere, puede diseñarse estas marcas en el Paint, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro editor de imágenes que le permita insertar la misma como una imagen. Lo más importante es que estas imágenes no ocupen mucho espacio, porque si ocupan mucho espacio, el papel de trabajo se vuelve pesado en el sistema y hasta se llega a colgar. Claro, porque es como si estuvieras incorporando tantas imágenes como marcas existen en el papel de trabajo, ¿no? Entonces, simplemente esa es la dificultad. Pero como ven ustedes, es posible tener otro tipo de marcas. Ahora, esas marcas son normalmente de color rojo y van a identificar el trabajo que ha sido realizado. Si colocamos simplemente la marca, no tiene ningún significado. Tal vez esto nosotros podamos intuirlo, ¿no? Ah, dice que está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto normalmente así. Pero puede ser que yo como auditor no utilice para decir que esté bien, sino para decir que está mal más bien, ¿no? Entonces, no siempre uno va a ir a colocar de acuerdo a lo que es la costumbre que tiene, ¿no? Sino en función a lo que le dé nombre en el papel de trabajo. Ahora, hay algunas organizaciones que ya tienen estas marcas establecidas, o sea, son estándares. Ya para todo papel de trabajo tienen que utilizar eso, para decir, por ejemplo, verificado satisfactorio. Ah, entonces esa marca ya automáticamente los auditores de esa organización leen como tal. Ya no necesitan leer qué significa la marca, porque ya tienen estandarizado su uso, ¿no? De lo contrario, nosotros tenemos que leer en el papel de trabajo donde colocamos su significado, ¿no? Y colocamos ahí abajo, con esta inicial de trabajo realizado, TR le decimos, ¿no? Y explicamos qué significa cada una de esas marcas, ¿ya? Ahora, hay algunas observaciones que no siempre son verificaciones. Observaciones que dan origen a un ajuste, a una excepción, a una deficiencia.
en cuyo caso se tiene que utilizar los números, una deficiencia, dos deficiencias, tres, cuatro, cinco, seis, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántas deficiencias existen? ¿No? No se efectúa conciliaciones bancarias, ver deficiencia número uno en X, papel de trabajo, ¿no? Ahora, tampoco es manualmente es posible estar sacando igualito que este, ¿no? Una marca. Lo que se hace más bien es colocar un redondo y se dice así, de esa manera. Uno, dos, y así sucesivamente. Inverso el color, ¿no? Ya no la letra en blanco, sino en rojo más bien, y todo el contenido en blanco. Entonces, esos son los símbolos que se utilizan cuando hay que hacer las llamadas que nos permiten a nosotros explicar cuál es la deficiencia, cuál es la excepción que nosotros estamos observando. Algo muy importante que tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Bueno, seguiremos avanzando. Este es el legajo, ya estamos en la parte de la organización. Normalmente en una auditoría financiera se generan 4 legajos, normalmente, no siempre. Siempre y cuando uno de estos legajos aglutine otros componentes como son, por ejemplo, los aspectos tributarios, las circularizaciones, los aspectos sociales, ¿no? Que un auditor lo puede separar en otro legajo, ¿no? Pero tampoco es conveniente generar tantas legajos sea posible, sino resumirlas también. El legajo permanente es la primera en ser armada. Y este legajo, básicamente, permite tener toda la documentación a mediano y largo plazo, que no se van a modificar y que es necesario tenerlas para conocer a la institución. La escritura de constitución y sus modificaciones, o sea, cómo se ha constituido la sociedad si fuera tal y cuáles han sido las modificaciones en el tiempo, cuál es su estatuto orgánico, sus reglamentos internos, ¿no? Cuáles son las disposiciones legales y la normativa relacionada con el objeto de la auditoría, la estructura organizativa de la entidad, los manuales de organización y función, procedimientos y contabilidad, la vinculación institucional cuando existe matriz y sucursales. O sea, es adjuntar simplemente acá, ¿no? Y si no tenemos esa vinculación, lo que nosotros tenemos que hacer es dibujarlo, ¿no? Esa relación existente. En el resto, miren, es toda una fotocopia, todo es prácticamente fotocopia, ¿ya? Detalle de autoridades, a eso también nos tiene que dar recursos humanos o la instancia que tiene el dato sobre los directores, gerentes y empleados clave. Contratos y convenios a mediano y largo plazo, fotocopias. Copia de títulos de propiedad, fotocopias. Informes de auditoría de la gestión anterior, fotocopias. Contrato de servicios con el cliente, ahí sí podemos archivar la parte de lo que es el original, y la copia de los estados financieros del año anterior, fotocopia. Entonces, prácticamente este legajo se va armando, sí, obteniendo información, pero la mayoría, casi totalmente, simplemente son fotocopias. Al ser fotocopias tenemos que colocar una marca y eso vamos a aclarar. Suponiendo que este es básicamente, ¿no?, un papel de trabajo en fotocopia. No nos olvidemos que tenemos que ir poniendo en la parte superior, ¿no?, una marquita que diga, acá por ejemplo va a estar LP, ¿no? Digamos, LP, cualquier, vamos a inventar siempre, LP2. No nos olvidemos colocar esta marca. En una fotocopia siempre colocamos esto. Significa papel proporcionado por la entidad, ¿no? O sea, cuando no es elaborado por el auditor y nos ha dado la entidad un documento y lo hemos fotocopiado, no nos olvidemos de colocar PPE, papel proporcionado por la entidad. De lo contrario, estuviéramos cometiendo el error de apropiarnos de la documentación que tiene la institución, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces, este es el legajo permanente,
Ahora tenemos el legajo de planificación. El legajo de planificación archiva todo aquel proceso que nosotros vamos a realizar en esta fase y que vamos a verlo en el siguiente tema, a detalle, ¿ya? Pero acá tenemos que enunciar qué contiene este legajo. Contiene el NPA, que es el resultado final de la planificación, el programa de trabajo, que es la relación entre el MPA y las actividades que vamos a desarrollar en la ejecución, lo vamos a ejecutar, las planillas de análisis de riesgos y enfoque de auditoría. Cualquier análisis, procedimientos analíticos que haya hecho el auditor y que haya considerado pertinente realizarlo en la planificación, debe estar archivado en esta parte. También el análisis de planificación como tendencias, pruebas de razonabilidad, relaciones, análisis de razones financieras y comparaciones, que todos ellos son revisión analítica, también debe estar archivado en esta parte. No hay algo que te diga específicamente, tienes que hacer estos necesariamente, no. Los que crea conveniente el auditor. Por eso depende de la propia institución cuáles serán los elementos que va a ir seleccionando el auditor en relación a los riesgos que considere pertinentes, porque hay muchas operaciones que no serán muy riesgosas. En una entidad puede ser una operación muy riesgosa y en otra absolutamente nada. Y eso tampoco podemos estandarizar o globalizar en forma directa, ¿verdad? Los procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación. Acá nosotros archivamos cualquier documentación que va a estar en el MPA, pero que no están incluidos en los otros componentes de este legajo, ¿ya? La información de la entidad y el objeto de auditoría. También acá tenemos que sacar un resumen de lo que ya está en el legajo permanente para poderlo colocar en el MPA. Y entonces esa información lo tenemos que archivar en esta parte. La evaluación del control interno es lo más amplio, ¿ya? En esta parte también tenemos que ir indicando de que evidentemente en la materia no hacemos un ejercicio como tal, porque está dentro de la auditoría operacional. Sin embargo, vamos a mostrar cuando estemos en la parte del control interno, ¿no? Cómo se hace esta evaluación y qué elementos debiera tener, ¿no? Por lo menos para ya ir conociendo la misma. El LP8 es el detalle de personal de la entidad, pero que está relacionado con la auditoría. Significa que hay, con seguridad va a estar el director administrativo financiero, el contador, que no pueden estar ausentes de este tipo de auditoría. No digo que sean los únicos, sino los que no va a faltar nunca, ¿no? La información administrativa se refiere a la organización del equipo de auditoría. Acá prácticamente las auditorías se efectúan por un equipo y la descripción e identificación de ese equipo estará archivado en esta parte de la información administrativa. También la correspondencia recibida y expedida que se tenga hasta este proceso, así como la carta de compromiso que se haya suscrito con el cliente, ¿no? Todos ellos tienen que estar en el legajo de planificación, ¿ya? El otro legajo es algo que va a acumular prácticamente todo lo que nosotros vamos a hacer en la evaluación. Después de la planificación llegamos a ejecutarlo, ¿ya? Y esto lo vamos a ver después de la planificación, que es el siguiente tema, la subsiguiente todavía, vamos a ver desde el disponible hasta el último tema, vamos a hablar de este legajo. Y en este legajo están los estados financieros auditados, está la planilla llave o maestra por componentes, que es otro, ¿no? Y también vamos a tener la sumaria, planilla de excepciones, ajustes, deficiencias, programas de trabajo sumarias, subsumarias, cédulas respaldatorias. Todas ellas vamos a tener por cada componente, vale decir, disponible A, B, exigibles, C, bienes de cambio, D, bienes de uso, E, activo diferido, ¿no? O sea, cada abecedario va a ser un componente específico y en cada uno vamos a repetir el mismo contenido. Sumaria, planilla de excepciones, de ajustes, de deficiencias, programas, subsumario y células respaldatorias. Con el único cambio, como les decía, de la primera letra, de A, B, C, D, hasta la Z puede estar,
¿no? Si aún así faltara, o sea, el Z no ha sido suficiente, podemos empezar de nuevo como AA, BB, CC, ¿no? Automáticamente teniendo más componentes, lo cual no sucede nunca, pero por ahí, ¿no? El otro componente es actas y resoluciones de directorio. Esto ya no está dentro de nuestro pensum, no lo vamos a ver, pero tampoco es una cosa que diga, ah, qué difícil hacerlo. Es simplemente leer las actas y las resoluciones y rescatar los aspectos más importantes con efecto en los estados financieros. El resto no simplemente pasó en la lectura, pero si, por ejemplo, han decidido hacer un incremento patrimonial, han decidido expulsar a un socio, o sea, todos esos, por ejemplo, tienen pues efecto dentro de lo que es la sociedad. O finalmente hayan autorizado la suscripción de un contrato al margen de la capacidad institucional para proveerlos, etcétera, ¿no? O sea, nos encontramos con cosas novedosas de decisión a más alto nivel, ¿no? Y tenemos que evaluarlos. También se evalúa con cuestionario los compromisos, las contingencias y los hechos posteriores. ¿Qué compromisos significativos pudieran haber contraído los de la empresa? ¿Qué contingencias conlleva? Y los hechos posteriores, ¿qué ha pasado después del cierre de periodo? ¿No? El otro es la cobertura de seguros. Ahora, la cobertura de seguros se evalúa pues en la cuenta activos diferidos. Pero a veces a comparación o en comparación con los otros componentes, normalmente los seguros pagados por adelantado no es muy significativo. Eso no quiere decir que no sea significativo el de cubrir a través de seguro los bienes. Son muy importantes. Por eso es que su evaluación, así no se haya realizado en el componente correspondiente de activos diferidos, acá necesariamente se tenga que efectuar para ver cuál es la posible contingencia que puede conllevar, ¿no? El último es la evidencia de supervisión, donde el auditor más experimentado del equipo va revisando los trabajos y les va dando pendientes, se llama, ¿no? O sea, algo que tienen que corregir u obtener. Y eso precisamente tiene que estar archivado en este legajo, en este LC6, ¿ya? Ahora tenemos el legajo resumen, que como su nombre dice que es ya prácticamente el resumen, pues es el último legajo que aglutina y aglomera todo aquello que es de conclusión, finalización del trabajo. El primero es el dictamen independiente, que también ya en la actualidad se llama informe del auditor independiente, que dictamina los estados financieros. Se refiere a él, archivo el informe. Informe sobre aspectos administrativos, contables y de control interno, que fueron resultado de las emergencias presentadas en la evaluación del control interno y de lo que fue las pruebas sustantivas, debiendo obviamente informar esto a los propietarios de la empresa. Otros informes emitidos, como en el caso, por ejemplo, de cualquier institución, los informes tributarios, que son dos, el dictamen tributario y el informe de los procedimientos mínimos aplicados, ¿no? El resumen de ajustes propuestos no es otra cosa que la copia de todos los asientos que hayan sido generados en el anterior legajo, en el legajo corriente, desde el activo disponible hasta lo que es egresos del estado de resultados. Eso con el objeto de ver cuál es el efecto global dentro de lo que son los estados financieros tomados en su conjunto. El LR5 es la carta de gerencia, donde en esa carta o la nota nos dice que nos han proporcionado toda la información necesaria, que no deben absolutamente nada, no tienen conocimiento de irregularidades u otros aspectos que pudieran variar los estados financieros, ¿no? Entonces, en cualquier circunstancia, si no nos han dado la información, esto es para cubrir las espaldas del auditor, ¿no? El memorando resumen de auditoría, así como su nombre indica, resume las deficiencias encontradas, excepciones en este caso, y el dictamen que se está proporcionando. Es lo primero que tiene que ir viendo un supervisor y después, bueno, ya se elabora el informe respectivo. La planilla de verificación de asuntos importantes es muy
Importante esto porque en relación al programa de trabajo tengo que ir verificando que sí hice estos aspectos, los cubrí. También la relación de puntos pendientes. Esa relación de puntos pendientes dice, mientras lleve o llegue un documento, esto está pendiente y yo lo tengo que anotar, no tengo que guardármelo como auditor hasta que llegue, ¿no? Entonces, pero este aspecto lo voy anotando en el legajo resumen y el gerente o el que tiene la última palabra dirá, a ver, tenemos que obtener esta información o tomará otro tipo de decisiones. Aspectos importantes para auditoría y auditoría recurrente. ¿Qué sugiere el auditor que a futuro se pueda hacer en la institución? ¿O qué aspectos considerarlo en la siguiente auditoría financiera? ¿No? En otras palabras, son sugerencias para futuro. Las cartas y comunicaciones con la gerencia. También acá entran todo aquello que nosotros hayamos emitido, como también la gerencia nos haya proporcionado con respecto a lo que es la auditoría. El otro es el comentario sobre tiempo insumido y variaciones. No es otra cosa que el control que hace el auditor de su propio tiempo. Esto no llena a nadie, sino el propio auditor, ¿no? Normalmente cualquier auditor en un trabajo tiene el presupuesto de horas. Usted termina en 100 horas y acá el auditor tiene que informar qué ha hecho en esas 100 horas, ¿no? Lista de verificación de cumplimiento de normas de auditoría es un checklist, ¿no? Que de acuerdo a las normas de auditoría, ¿qué deberíamos hacer? Y yo digo, he hecho, no he hecho, he hecho, y me voy verificando. Verificando y sus referencias. O sea, decir, he hecho, pero ¿dónde ha hecho? ¿No? O sea, no puede decir, he hecho y no, por ahí debe estar. No, tiene que identificar claramente. ¿Ya? Los formularios de evaluación del personal técnico. Yo les digo, los auditores nos autocontrolamos. Nos evaluamos por cada trabajo, ¿no? Y aún así, hay gente que dice, ¿y a ellos quién les controla? ¿No? No, el auditor se autocontrola y se autocontrola mejor todavía, ¿no? Actas de devolución de documento, que es muy importante. Cuando ustedes hagan una auditoría, siempre devuelvan la documentación en forma escrita. Porque lo primero que se va a descargar el siguiente funcionario es, al auditor le he prestado, él no me ha devuelto. Y en uno de esos me puede meter hasta en problemas. Entonces, diciendo, no, yo te he devuelto estos documentos en tal fecha aquí. Entonces ya no tenemos esa dificultad, ¿ya? Ahora sí vamos a lo último, y prácticamente es el archivo y la custodia de los papeles de trabajo. La propiedad de estos papeles de trabajo corresponde a la organización de auditoría, y si es un profesional independiente, pues a él, ¿no? Este derecho propietario que tiene el auditor está sujeto, sin embargo, a las limitaciones impuestas por lo que es la ética profesional. O sea, tiene que aplicar los principios de confidencialidad, ¿no? La parte de lo que es específicamente no sacar la información hacia afuera. Todo lo que conozca, lo conozco para mí y para el trabajo, ¿no? No podría divulgarlo y estuviera violando muchos elementos de ética y obviamente inclusive ingresando en la parte penal, ¿ya? También es necesario señalar que el auditor puede proporcionar este papel de trabajo o estos papeles de trabajo solamente en cumplimiento a lo que es las normas. O sea, vale decir que si hay un requerimiento fiscal del juzgado correspondiente para que yo pueda presentar un determinado papel de trabajo, lo tenga que hacer, ¿no? Pero también tengo que tener mucho cuidado en proporcionarlo, porque como se pierde o lo adjuntan directamente al proceso, por ahí tengo que mandar una fotocopia legalizada y no así el original, ¿no? ¿Por qué? Porque ese papel de trabajo es de nuestra propiedad y no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones puedo servir o puedo utilizar el mismo, ¿ya? Entonces, con esto terminamos la parte de lo que es el tema número 2, un poquito largo, la verdad, pero ya de aquí en más vamos a ir haciendo cada uno de los temas en las fases que corresponden. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar ahora, por favor, respecto a este tema.
¿Preguntas, dudas? Bueno, creo que no hay. Entonces, prácticamente estuviéramos ingresando al siguiente tema el día miércoles, ¿ya? Si no hay más preguntas sobre este caso, entonces vamos a irnos directamente al día miércoles, ¿ok? Bueno, entonces...